Bueno, en esta tarde abra su Biblia, por favor, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 32. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Comieron bien, hermanos? Sí. No, como que no comieron bien, les faltó otro plato de pozole. Alguien trajo pozole, hermanos, el domingo. ¡Oh! ¿Verdad? Y con tanta comida a veces uno queda, pero sí bien, listo para dormir. Pero gracias, hermanas, por su esfuerzo y por traer para compartir el hermano Israel. Ya se van rumbo a California y de ahí rumbo a Belice. El hermano lleva muchos planes y Dios está haciendo, van a comenzar una obra nueva. Si no vino el domingo, se perdió el video, ¿verdad? Pasó un video el hermano Israel y tremendo, hermano. Yo no sé qué ocasiona en su corazón cuando usted ve esos videos, pero de verdad a mí me anima mucho, me anima que otros hermanos están alcanzando almas, personas en otras partes, hermano. Y tenemos el mismo evangelio, tenemos el mismo Dios, hermano. Si Dios lo puede hacer en otras partes, Dios lo puede hacer aquí, ¿verdad? Quizás no veamos multitudes, personas en cantidad, pero podemos ver, hermanos, lo que Dios puede hacer en este lugar. Si es que sigan orando, por favor, hermanos, que Dios levante el ánimo de nuestra iglesia y podamos servir al Señor con mucho ánimo. Salmo 32. Comencé una serie que empecé a estudiar lo que la Biblia habla acerca de algunos animales, ¿verdad? Algunos animales que se encuentran registrados en la palabra de Dios. Y comencé esta serie hace 2 semanas con el animalito, el animal con lo que nos asemeja mucho el Señor a sus hijos, que son las ovejas. Y la semana pasada yo les dije que toda la lección era que la oveja debe de depender completamente de su pastor. Y en este caso nosotros tenemos, hermano, a Dios como nuestro pastor. Tenemos el Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor. Así es que debemos de ser sumisos a Dios, debemos de someternos a Él, ¿verdad? De obedecerle, de caminar junto con el Señor. Por eso yo la semana pasada les hablé de la dependencia que una oveja debe de tener de su pastor, para protegernos, para cuidarnos, para dirigirnos, y vimos las características de ese animalito que se asemeja a nosotros. Ahora vamos a ver otro animal dentro de esta serie, son como 3, 4 más, no van a ser muchos, pero en el Salmo 32 y en el verso 8 en adelante, del 8 al 10 solamente, vamos a leer este Salmo 32, y vamos a aprender algunas cosas de este animal. Una vez más, como le dije el miércoles pasado, aprendimos que la oveja, la que es oveja de Dios, del Señor Jesucristo, debe de depender de Dios. Debemos de depender. Somos ovejas dependientes del pastor. No hacemos las cosas como nosotros nos parece. No, lo hacemos dependiendo en el Señor. Y esta tarde, con el favor de Dios, vamos a ver algo que puede hacer que sea un tropiezo para nuestra vida, esta actitud, ¿verdad? Pero vamos a tomar a este animalito como ejemplo. En el Salmo 32 y en el versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego el versículo 9 dice, perdón, denme un segundo. El versículo 9 dice lo siguiente: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Una vez más, hermanos, el verso 9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos
sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de estos pasajes. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Dios mío, por dejarnos un libro tan, pero tan rico en conocimiento, en sabiduría. Y claro, Señor, es tu palabra, es la que nos hace ver, es la que nos hace entender, es la que nos hace sumisos, es la que nos hace inteligentes, es la que nos hace temerosos, Señor, obedientes, mansos, humildes. Señor, reúnete por favor con nosotros en esta tarde. Háblanos, Señor, porque si no es en vano nuestra venida. Levanta, Señor, el ánimo del hermano que viene cansado, quizás del trabajo. Es cierto, Señor, se trabaja bastante y el cuerpo se cansa, pero hay algo mucho más importante, Señor, que nosotros debemos de captar. Es el deseo que tú tienes para nuestras vidas. Por favor, Señor, obra, Señor. Usa a este vil pecador, Señor, para ser un instrumento, Señor, el cual sea de bendición, sea útil en tus manos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Leyendo este mismo pasaje de Escritura, hermanos, en otra versión, lo leí porque lo describe un poquito más claro. Déjeme leerle el mismo pasaje que leímos aquí en Reina Valera 1960, en otra traducción que es más moderna. El verso 8 dice: te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía, dice así esta versión, ¿verdad? El verso 9, que es donde nos vamos a centrar, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a los que hay que sujetar con rienda y freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay que sujetar con rienda y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. El mulo, hermanos, yo voy a hablar no del caballo, pero me llamó la atención este animal que es conocido como el mulo. El mulo es una cría, un producto de un caballo y una burra, o de un asno y una yegua, ¿verdad? El resultado de esa unión pues es un mulo o una mula, lo que se conoce comúnmente como un animal de carga, un mulo o una mula. Y una de las características del mulo que no es buena, escuche esto bien, porque a través de estas series estamos sacando algunas características de estos animales, porque Dios las compara con uno. Usted puede ver en la Biblia que Dios habla del buey, habla de la oveja, habla del león, habla de lobos, y los compara. Por ejemplo, cuando habla de el buey en Isaías capítulo 1, Dios dice que el buey escucha la voz y atiende a la voz de su dueño. Y compara al buey con Israel. Hace esa comparación, dice, y mi pueblo no me quiere escuchar a mí. Entonces, los animales en la Biblia, algunos, no todos, ¿verdad? Los animalitos en la Biblia están dejados ahí para que también nosotros podamos obtener verdades de ellos. Una de las características del mulo que no es buena es que el mulo es estéril. Los mulos, es verdad que hay sus excepciones. Las mulas han logrado dar a luz, pero en la fauna, en el mundo animal, si lo vemos así, las crías de los mulos siempre tienden a nacer defectuosos y mueren prematuramente.
porque no fue el diseño de Dios. Ahora, la mayoría de ellos son híbridos, son estériles. ¿Qué nos enseña eso del mulo, hermano? ¿Qué nos enseña? Que el mulo no puede dar fruto. La mula no puede dar fruto. Y Dios, escúcheme bien, Dios quiere que nosotros demos frutos. Jesús dijo que haríamos cosas más grandes que Él, ¿verdad? No en el sentido de que podríamos hacer milagros quizás más grandes que Jesús o otra. No, se refería, hermano, Jesús se refería al poco tiempo que Él tenía como humano para alcanzar a cuantas más personas Él pudiera, a predicar el reino del Señor. Jesús dijo, ustedes pueden hacer más porque ustedes van a vivir en esta tierra. Entonces, Dios, si algo podemos aprender de la vida del animal, del mulo, es a no ser estériles. Hermanos, Dios nos puso en este mundo, nos dejó en este mundo para ser sal, para ser luz, para que a través de nuestra sal, de nuestra luz, gente viniera a conocer a Dios. Pero cuando un cristiano es estéril, no produce fruto, hay una advertencia severa de parte del Señor. Mis hermanos, yo creo que si algo ha perdido la iglesia de nuestros días es el temor a Dios. La iglesia moderna, hermano, quiere de Dios bendición, prosperidad, que todo le vaya bien, pero sin responsabilidad. No queremos hacer nada para el Señor. Somos como la sanguijuela que se pega y lo único que hace chupa y chupa y chupa. Y un predicador, hermano, dijo, vemos a Dios como si fueran esas cajas de banco, ¿verdad? Automático, que nada más va uno y quiere sacar y sacar y sacar. Vemos a Dios como una caja automática de dinero. Pero, hermanos, nosotros debemos de producir. Una de las lecciones que nos enseña el mulo es a no ser estériles. Debemos de producir. Mire lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 13. Sígame, por favor, hermanos. Vamos a aprender algunas verdades de este animalito. Y la primera verdad que aprendemos es a no ser estériles. Un cristiano que no participa en una iglesia, un cristiano que no se envuelve en la obra del Señor, un cristiano que no busca conocer la voluntad del Señor, es un cristiano estéril. No puede dar fruto. No puede decir que ama a Dios, puede gritarlo a los 1000 vientos, hermano, pero sus hechos demuestran que es estéril, que no sirve para nada, que no sirve en la obra del Señor. No es que no sirva en el hecho de que no hay forma de que no sirva para nada. Estoy diciendo que no sirve, o sea, que no hace algo por la obra del Señor. Mire lo que dice, por favor, hermanos. Se lo voy a leer porque es un poquito largo el texto, casi todo el capítulo. Escuche, dice, se juntó mucha gente. Y se le juntó mucha gente. ¿Cuántos? Muchos. Y entrando él en el arca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no había profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Número 3, y parte cayó entre espinos. Eso quiere decir que la primera parte dice que cayó junto al camino. La segunda parte cayó en donde había muchas piedras. La tercera parte, que es versículo 7, dice, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero vea lo que dice el verso 8, pero parte cayó en buena tierra. ¿Y dio qué? Fruto.
Pero como él les contó a la gente esto en parábolas, la gente se quedó, como decimos nosotros, con los ojos abiertos nada más, como no supo ni qué les dijo. No supieron, como a veces, ¿verdad? Usted comprenderá, cuando venimos al servicio, que salimos como los niños de la escuela dominical. ¿De qué se trató tu lección hoy? De Dios. Pues sí. ¿De qué querías? ¿De Darwin? Pues no, de Dios. ¿Pero qué de Dios? Y así nosotros, hermanos, así no podemos ser cristianos estériles. ¿Me está escuchando? No podemos ser cristianos estériles porque hay una advertencia dura, hermanos. Tenga temor de Dios, por favor, hermano. Esto de la iglesia no es un juego. No es un juego, es algo, hermano, que Dios juzgará por las obras. La salvación es gratuita, pero el juicio va a ser por las obras. Dios nos juzgará por nuestras obras. Ahora, como ellos no entendieron la parábola, y entre ellos estaban sus discípulos cercanos, lo que nosotros conocemos como los apóstoles, tampoco la entendieron. Y ellos le piden que por favor les explique. Mire lo que dice el verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Verso 18, mire, esta es la explicación de lo que Jesús había dicho previamente en esa parábola. Él habló de una semilla que fue plantada en diferentes lugares, 4 para ser exactos. Junto al camino, entre los pedregales, donde había muchas piedras. ¿Dónde más? Dice pedregales. Entre los espinos, la tercera, y la última cayó en buena tierra. ¿Ok? Ahora, escúchenlo, esta es la explicación. De acuerdo a Jesucristo, esta es la explicación de esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Esto nos deja entender, hermanos, que muchos de ustedes tienen dudas, pero nunca se acercan al pastor. Nunca se acercan a alguien para despejar sus dudas. Prefieren irse con las dudas. Pero dice la Escritura que viene el malo. Aquí el malo es Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. El diablo no anda con juegos, hermano. El diablo anda detrás de usted, de mí. El diablo no anda con juegos. Y el diablo no es estéril. El diablo lleva mucho fruto. El libro de los Proverbios dice que el Seol abre su boca y nunca se satisface, nunca se llena. Día con día mueren personas y van al infierno, hermanos. Mueren personas y van al infierno. El diablo no es estéril. El diablo es un ser muy trabajador. ¿Sabe por qué? Porque él entiende perfectamente que tiene poco tiempo. La Biblia dice en Apocalipsis que tiene poco tiempo. Él no es estéril, hermano. Si algo debemos de aprender de Satanás, es a trabajar arduamente. En serio, hermanos, Satanás no es estéril. Él lleva mucho fruto. Desgraciadamente no para el reino del Señor, sino para su propio reino. Entonces, número 20, verso 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto es como los hermanos que vienen el domingo y lloran, chillan un rato, hacen promesa al Señor y se van y se desaparecen. ¿Ha visto personas cuando hay conferencias
Por eso, mire hermano, por eso le digo, si hay algo que sea, escúcheme bien, si hay algo que se ha perdido de la casa del Señor hoy en día es el temor a Dios. Ya la gente no quiere hacer compromisos. Ya el pastor tiene que rogar. Hermano, tiene que a veces rogarle. Hablen con Dios. Comprométanse con Dios. Porque ya el cristiano de hoy en día no. El pastor dice, vamos a orar y se duermen. Cierran sus ojos ya. Porque nadie, hermano, está pensando en eso. Nadie. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Hermanos, tenemos poco tiempo para servir al Señor. Y una de las cosas que nos enseña una vez más este animalito es a no ser estéril. A no ser estéril. A traer fruto para el Señor, a obrar en bien de la causa del Señor Jesús, en bien de la obra del Señor, hermano, ya sea para ir a alcanzar al perdido, ya sea para que dé para misiones, ya sea para trabajar en la obra del Señor, pero algo debemos de estar haciendo, porque cuando uno es estéril, tenemos otra parábola, otra historia que contó Jesús. Maldijo la higuera: maldita seas, porque no hallé de ti fruto. Suenan duras esas palabras, hermano, y eso es lo que mucha gente le cae mal de las iglesias, que son confrontados con la verdad, pero como tienen una conciencia ya tan dura, el pastor me la tira a mí siempre. El pastor lo dice por mí. Y se sienten. Y en ese sentimiento de que Dios los confronta con la verdad, hermano, mejor dice, no, mejor me busco una iglesia donde no me estén criticando, donde no estén apuntando mis errores, donde no, y prefieren, como si Dios fuera a cambiar de opinión, donde no me estén llamando la atención, hermanos, debemos de llevar fruto para el Señor. Tómelo, ahora sí que como el chapulín, tómalo por el lado amable, pero te diga la verdad, hermano, te diga la verdad Dios, como te la diga, suavemente o duramente, pero es la verdad, hermanos. No huyas de la verdad. Si no estás haciendo nada tú eres un estéril. No sirves. No sirves al Señor. El Señor Jesús dijo mismo en Juan: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? Por eso en Mateo 7:21 Él mismo dice: en aquel día. Ahorita no, hermanos, ahorita puede tomarlo usted como una locura del pastor, un berrinche, que qué sé yo, pero un día el Señor Jesucristo ha prometido: un día, en aquel día me llamaréis Señor, Señor, y yo os diré: apartados de mí, no os conozco, malditos al fuego eterno. Hermanos, no debemos de ser estériles. Todos tenemos las mismas excusas. ¿Estamos cansados? Todos estamos cansados. ¿Tenemos cosas importantes que hacer? Todos tenemos cosas importantes que hacer. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios no pide de mí mi 99%. Él solamente pide un tiempo para Él. Un poco de tiempo para Él. Amén. No seamos como el mulo, estériles. Aprendamos esa lección. Mire lo que dice, hermanos, por favor. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí. Bueno, el verso 20 dice: el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe. Pero no tiene raíz en sí mismo. No hay compromiso. Esto es una emocionales. Pero no tiene realmente compromiso, no hay raíz. Hermano, la raíz es lo que le da vida a la semilla, ¿sí o no? Es la que hace que germine y brote y salga para arriba, ¿sí o no? Es la raíz lo que sostiene viva a esa semilla. ¿Verdad que sí? A ese árbol, a esa planta, qué sé yo. Pero es la raíz, queridos hermanos. Es esa raíz que está comprometida a la tierra, está arraigada, está agarrada a la tierra.
para que pueda dar fruto. Si usted hace decisiones en la simple emoción, hermano, olvídese esas decisiones. El libro de Eclesiastés capítulo 5 dice que es mejor no hacer voto que hacer voto con el Señor y no cumplir. Y algunos de ustedes, hermanos, y yo, estamos, hermanos, realmente en un problema con el Señor, porque a veces nos comprometemos con Dios y nos excusamos de que Dios siempre, y somos bien tremendos para excusarnos, ¿verdad? Empezamos a sacar versículos de memoria, quién sabe de dónde. No, es que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermano, ahí sí nos ponemos bien espirituales para excusarnos, hermano. Pero no debemos de ser como el mulo, infructuosos, estériles. Debemos de llevar fruto, hermano. Debemos de llevar fruto al Señor. Hermano, este sí es una exhortación dura. Pero Dios tenga misericordia de aquellos que tienen años y años y nunca han podido hablar con una persona de aquel que los salvó. Nunca. No estoy, hermanos, de verdad no estoy. Yo lo único que les estoy diciendo es que Dios compara algunas características de este animal o de estos animales que hemos estudiado hasta ahorita para reflejar nuestro carácter muchas veces. Porque sí hay cristianos que son estériles, hermano. Y no lo tomes, ¿cómo le digo? No lo tomen, hermano, hacia mí, porque yo no les puedo recompensar. El que recompensa es el Señor. Porque Él es el que dictó, Él es el que dejó esos mandamientos. Él. Y Dios quiere que llevemos fruto. Mire, sigue diciendo, por favor, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son, hermanos, los que vienen a la casa del Señor pero la chamba, el trabajo, se afanan. Y ya tenemos una amonestación del Señor de que no nos afanemos por el trabajo. El Señor mire, no estamos diciendo ser flojos, pero si de verdad queremos que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, tenemos que obrar bíblicamente como Él. ¿Qué dijimos? Las ovejas son dependientes del pastor. ¿Sí o no? ¿Usted depende de Dios o no? Si depende de usted mismo, bueno, pues allá sígale adelante, hermano, pero yo no. Yo dependo de Dios. Pues ¿qué más? Del Señor. Porque soy oveja de Él. Yo decidí ser oveja de Él. Satanás también tiene sus ovejas, pero decidí ser oveja del Señor. Ya no quise ser oveja de Satanás. Ahora soy oveja del Señor, pero sigo teniendo un pastor. Y ese pastor me guía, me lleva. Por último, dice la Escritura, en el verso 23, escuche, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Entonces, verdad número 1, hermano, es que debemos de traer fruto, debemos de dar fruto. No podemos ser estériles. Pero hay otra característica del mulo. El mulo aparece en muchas, no solamente en el versículo que leímos, ya le dije, no piense que voy a agarrar un animal y de ahí vamos a hacer todo un sermón, no. El mulo aparece en muchísimas partes de la Escritura. Déjenme darle, no vayan allá porque son muchísimas, nada más escuchan, no se las voy a leer, nada más les voy a dar las citas. Entre los regalos, por ejemplo, entre los regalos que llevaron a Salomón los reyes que deseaban oír su sabiduría, se hallaban estos animales, los mulos. Por ejemplo, en Primera de Reyes 10:24 al 25, en Segunda de Crónicas 9, se nos habla de estos regalos que le llevaron a Salomón, el mulo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque otra de las características del mulo, hermano, es su resistencia, su fuerza. ¿Cierto o no? Son animales de carga. Su fuerza. Su fuerza. Y yo les acabo de citar un salmo muy importante. ¿De quién vienen las fuerzas, hermano? Del Señor. Pero no, yo no estoy hablando de las fuerzas físicas, hermano. Las fuerzas físicas, Dios nos da la sabiduría para que nosotros busquemos cómo mantener nuestra fuerza física. No, yo estoy hablando de las fuerzas espirituales, hermano. El ánimo, el deseo de servir a Dios. ¿Cómo vas a tener deseo de servir a Dios, hermano, si no te acercas a Él, si no le buscas? Mira, por naturaleza nosotros estamos caídos. Nuestra naturaleza no quiere nada con Dios, absolutamente nada. Si tú crees la estúpida idea, perdón por esa palabra, pero si tú crees la tonta idea de que servir a Dios es cuando nos nace, hermano, estás perdido. Estás perdido, hermano, porque nunca nos van a hacer. Esta carne quiere todo lo contrario. La carne anhela el deseo pecaminoso. La carne quiere vivir en el pecado. Tu carne, mi carne, anhela revolcarse en la suciedad, en el lodo del pecado de este mundo, hermano. Por eso nos cuesta abrir la palabra de Dios. Por eso nos cuesta ponernos de rodillas. Por eso nos cuesta alzar nuestros brazos al cielo. Por eso nos cuesta venir a la casa del Señor, hermano, porque no tenemos fuerzas. Pero si hay algo que este animal, el mulo, nos enseña, es que es un animal de fuerza. Y quien aumenta nuestras fuerzas, quien da fuerza al cansado, dice la palabra de Dios, es Dios mismo, es el Señor. Jesús dijo en Mateo 11:28 que nos acercáramos a Él, que nos acercáramos a Dios, hermano. En Filipenses capítulo 1 dice que Dios produce el querer como el hacer. ¿Quién te va a dar ese deseo? Sino Dios. ¿Cuándo vas a saber, hermano, el gozo que uno tiene al ver que hay familias que cuando les llevas la palabra de Dios a sus casas y algunos te rechazan y tú ves la manera en cómo viven y tú dices, gloria a Dios, mira, a menos el Señor ha sido bueno conmigo, mira esta gente cómo vive, se va a dormir todo borracho, pierde su dinero, se acaba su dinero, todo su esfuerzo que hace trabajando bajo el sol o metido en una bodega o qué sé yo, donde trabaje, todo su dinero es para enriquecer a gente que es más rica que nada, hermano. Yo estoy hablando de los que producen el tabaco, la bebida y aquellos que venden aún hasta drogas, hermano. Y la gente hundida en su ignorancia pierde todo, da todas sus fuerzas para enriquecer a esas personas, hermano. La Biblia dice en el Proverbio 21, hermano, la Biblia dice que mientras están en esa locura, ¿has visto cómo está una persona ebria? ¿Briaga? Háblenme, hermanos. Bien contenta. En el momento están gozosos. En la droga. Pagan 40, 50 dólares para meterse a nomás para entrar a una discoteca. Y de ahí bebidas de 4 o 5 dólares, unos traguitos de 4 o 5 dólares, se avientan como unos 10, ahí están otros 40, más las que invitan por allí, más todo eso. Cuando ya salen de ese, ya dejaron 300, 400 dólares y hacen duramente 120 dólares al día. ¿Y quién se enriquece, hermano? ¿Quién vive en esas mansiones? Mientras la familia, hermano, pudiera vivir en una circunstancia mejor. Pero la gente, cuando oye este tipo de verdades, se enoja con uno. Fíjate hasta dónde está su ignorancia. Hasta dónde están sumidos. Y así quieren tener fuerzas para servir a Dios, para buscar, hermano, no. Esas son las cadenas de peso que pone Satanás sobre el ignorante, sobre el incrédulo, sobre aquellos que no conocen a nuestro Dios. Pero ahí está, hermanos, una vez más, vea lo que dice su palabra, Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, tú, Señor. Tú, Señor.
Es Dios el que da el deseo. Es Dios el que da primeramente el deseo en nuestro corazón. Mire a estos hermanos que no tienen fuerzas espirituales. Conocen de Facebook, conocen páginas por aquí, páginas por allá, y conocen tantas cosas. Pero la palabra de Dios no la conocen, hermano. No la conocen. Y así quieren tener fuerzas para servir a Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Usted dígame cómo. No se puede, hermano. Por eso a veces suena hasta ridículo, suena como que quiere hacer el pastor un día grande. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, usted sabe que el Evangelio de Lucas, el Señor dice que uno de sus deseos es de que su casa se llene. Amén. Incluso escribió toda una parábola, hermanos. Él dice que tomó el dueño, el amo, le dijo a su siervo: ve y dile a aquellos hombres que ya están listas las bodas, ya está listo todo, ya todo está preparado a mi mesa, que vengan. Y el siervo fue y les dijo: hey, ya mi amo tiene preparado. Y uno le dijo: es que me acabo de casar, no puedo ir. Fue con el otro y le dijo: ya está listo todo para que tú vengas, eres invitado. Y aquel dijo: no, es que compré 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Y uno por uno se fue excusando. Y cuando el siervo vino y le dijo al Señor: pues nadie quiere venir. Ya fui con todos los que invitaste, nadie quiere. Y el Señor les dijo, le dice el amo: ve a los collados, ve a los valles, ve a las plazas, ve a todo lugar y trae a cuantos puedas para que mi casa se llene. Hermano, nada le motiva a decir: yo puedo servir al Señor, yo puedo ser un siervo del Señor. Por eso le digo, hermanos, mire, algo que se ha ido de nuestra iglesia es el gozo de servir al Señor, es el temor de servir al Señor, hermano. Ya la gente no quiere, y nosotros nos quejamos de los de afuera, pero los de adentro tampoco quieren, hermano. Hoy ponemos excusas de diferentes formas, nosotros los que estamos ya adentro. No es una carga servir a Dios, hermano. Es un privilegio, es un privilegio, hermano. Un privilegio. Servir a aquel, hermano, aquel que un día dio todo por mí. Yo no lo he dado todo por él, pero él sí lo dio todo por mí. ¿Cuándo vamos a tener ese deseo? Nunca, hermano. Porque hasta eso, casi estoy seguro que, hermano, lo que le estoy diciendo ahorita es como esas flechas que tratan de atravesar una piedra bien dura y rebotan. No lo mueve nada ya. Pero gloria a Dios, hermano. Aquel Hijo de Dios que sabe dónde están sus fuerzas, no pone sus ojos, hermano, en los demás, solo en Él. Él prometió que su casa se llenaría. Él prometió que nos daría fuerzas, hermano. Él prometió que haría cosas grandes a través de nosotros. Él prometió que nos llevaría, hermanos, a lugares verdes. Él prometió, no yo, Él. Y el único que puede, hermano, el único que puede poner ese deseo en tu corazón es Él. Pero Él anda buscando una tierra en cual pueda sembrar su semilla para que produzca. No todos van a producir porque no en todos se va a sembrar. No, hermanos. Y por último, hay algo que, y esto no es bueno, esto es lo que estábamos viendo todo esto. Yo le dije, hermano, en primer lugar, que no seamos estériles. En segundo lugar, hermano, yo le hablé de la fuerza, de la resistencia, de la fuerza de este animal, el mulo, de cómo Dios quiere darnos fuerzas para servirle. Una vez más, querido hermano, así como vive usted su vida cristiana, nunca va a servir a Dios. Perdóneme que sea así de franco con usted, pero usted nunca va a servir a Dios así. Y lo peor de todo, hermano, es que cuando ya no nos duele en el corazón, ese es un indicativo muy grande
de que Dios nos ha dejado a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios deseos. ¿No quieres servirme? ¿Quieres servir más al mundo? Está bien, sirve al mundo. Hermano, yo no quiero ser rechazado. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Esaú? ¿Se acuerdan, hermanos? Esaú pensó que lo tenía para siempre. Pero en el día menos esperado, en el momento, ¿quién pensó que Dios le iba a jugar una jugada a Esaú con algo tan simple como un plato de sopa? Por un triste plato de sopa. Pero fíjate, hermano, lo que Dios puede hacer. No te creas demasiado sabio, porque el Señor es mucho más sabio que nosotros. El Señor te puede desechar en el momento y con la cosa que menos tú pienses. Tú vas a estar como Esaú. Estoy bien, tengo mi iglesia, está bien. Tengo al Señor cuando lo necesito y cuando no, pues lo guardo ya. En el día menos pensado, con lo que tú menos piensas. Se cuenta una historia, termino con esto. La segunda parte se las doy el próximo miércoles, con el favor de Dios. Voy a terminar con esta historia. Se me fue el nombre de este africano. Se me fue el nombre. Un predicador en el África, hermanos. Luego les voy a conseguir el nombre. Era un hombre que vivía en adulterio. Había tenido relaciones con varias mujeres, un hombre muy, muy famoso en el África. Los pastores de la región se empezaron a dar cuenta de que era un hombre que estaba viviendo una doble vida. Y en una reunión, este pastor empezó a hacer un despliegue de milagros y tantas cosas, y su predicación y todo, y de repente se levanta un pastor que estaba allí. Era una reunión muy importante, había muchos pastores, pero se levanta un pastor y le dice: hermano, te vengo a desenmascarar, tú estás viviendo en adulterio, y lo sé, porque mi esposa me ha sido infiel contigo. Y lo confrontaron. Pero como este hombre tenía el micrófono y usó de la posición que él tenía, él dijo: eso no es cierto. Y el pastor le gritaba desde atrás y le decía: hermano, pon bien tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios, porque Dios puede traer juicio a tu vida. Y él decía: no es cierto, las acusaciones de este hombre son falsas. Y este africano le dijo: te voy a demostrar que son falsas. Y le dijo así, escuche: si mañana sigo con vida, eso quiere decir que delante de Dios yo estoy limpio, y que tus acusaciones son falsas. Hermanos, se hizo un alboroto, se empezaron a gritar y todo, pero esa fue la sentencia que él dijo, esa fue la prueba que este hombre puso. Si yo amanezco vivo mañana, delante de Dios tus acusaciones son falsas. Esa noche acabó el culto, sacaron al pastor, porque tenían más credibilidad en este hombre que en el pastor. Pensaron que lo quería difamar. Esa noche terminó todo. Esa noche, hermanos, en el África, fueron al río a bañarse, y dentro de ese grupo iba este hombre evangelista. Y en ese río, hermanos, después de bañarse, después de pasar un momento, en ese río le picó una mosca. Se fue a dormir él sin sentir, sin pensar lo que le pasaría. Esa misma noche, hermano,
empezó con vómito, con fiebre, y esa misma noche murió. Murió. Él mismo pronunció su propia sentencia. Él mismo dijo de que iba a morir. Hermanos, Dios no juega con su obra. Él nos dejó estas ilustraciones para que nosotros, para nuestro provecho. Él no quiere que nosotros seamos estériles. Él quiere que nosotros tengamos fuerzas. Porque Él quiere que le sirvamos. Pero la decisión es de cada uno de nosotros, hermano. Entre servir a Dios o no. Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros y darnos la oportunidad, Señor, de poder presentarnos. Quizás habrá sonado, Señor, como un mensaje duro, un mensaje pero no hay nada, Señor, en contra de nadie en lo personal. Eso es lo que tú pusiste en mi corazón hace tiempo atrás. Pero qué tremendas verdades nos enseña este animal. A no ser estériles, Señor. Tú siempre has querido. Tu palabra dice en Colosenses 3:1 que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas que son de arriba. Las de arriba, no las de la tierra. Señor, danos la gracia, por favor, de que nuestro corazón, Señor, sigamos teniendo el deseo. Lo más terrible, Señor, es cuando tú nos dejas a nuestro pensamiento, tú nos abandonas a nuestro pensamiento, Señor. Ahí ya no tenemos realmente esperanza. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que este perdón no sea un perdón simplemente de emoción. No sea algo que ahorita nos hace sentir una emoción y al rato se nos olvida y volvemos a la misma vida de antes sin servir, sin realmente tener un deseo, sin alimentarnos espiritualmente. Volvemos a la misma vida. Eso no sirve de nada, Señor. Eso fue una simple emoción. Y se puede ver, Señor. Puede ver inmediatamente. Pero, Señor, tú también nos has dicho que tú tienes compasión de nosotros. No quieres que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Y aquí estamos. Te queremos pedir, Padre, que en esta noche tú nos ayudes, Señor, a considerar. Tan solo consideráramos qué es lo que estamos haciendo. Si tan solo consideráramos a quién estamos sirviendo, de quién nos burlamos. Señor, caeríamos muertos también nosotros. Pero tú has sido bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana tus misericordias. Yo me pregunto, mi Dios, de mí mismo me pregunto, ¿será que la semilla que tú plantaste fue plantada en buena tierra? Bueno, usted debería de preguntarse lo mismo. ¿Tu semilla, Señor, fue plantada en buena tierra? ¿O vino el malo y me la robó, Señor? Por eso vivo así mediocremente. ¿O los afanes de este mundo la ahogaron? Me preocupo más por las cosas de este mundo. Señor, solo tú puedes hacernos recapacitar, puedes hacernos pensar. Ayúdanos, mi Dios, por favor. Bendice a tu pueblo. Señor, danos la oportunidad de seguir adelante sirviéndote. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos. No a pensar que somos siervos, no a creer que somos siervos. Ayúdanos verdaderamente a ser siervos. Padre, por favor,
obra en cada uno de nosotros, Señor. Tu semilla fue sembrada, los resultados, Señor, solo se verán en la buena tierra. En el nombre precioso de Jesús, llévanos con bien, Señor. Da fuerzas a aquellos que van a trabajar mañana. Levanta nuestros ánimos también, Señor, para seguir adelante. Y tráenos con bien el sábado, Señor. Se pronostica lluvia, Señor, pero aquí queremos, Señor, seguir siendo fieles. Por favor, Señor. Vamos a trabajar cuando llueve, vamos a trabajar cuando está frío, vamos a trabajar cuando está caliente. ¿Por qué no servirte, Señor, cuando también todo eso está? Padre, danos la gracia, por favor, de seguir adelante. Levanta el ánimo de tu pueblo en Cristo. Amén. Hermanos, por favor, no se les olvide orar por el día 30, que Dios nos ayude a alcanzar esas metas.